Bien, buenos días o casi buenas tardes. Quería agradecer a mis colegas de Campus de Omar que me hayan invitado a estar aquí con vosotros para contaros un poquitín la experiencia como evaluadora, y también a mis colegas de Gradian que han organizado conjuntamente este evento. Lo malo que tiene exponer a estas horas es que ustedes están ya muy cansados, y parece ser que también he tenido alguna información, porque no he estado aquí toda la mañana, pero sí sé y me consta que hay algunos que ya han dicho algunas de las cosas que yo tenía previstas decir aquí. Entonces, bueno, pues esperemos que todavía algo nuevo podamos aportar. Pues vamos allá entonces. También creo que les han jaleado bastante y suficiente sobre la experiencia de hacerse evaluador, por lo menos poner los medios para que algún día nos llamen como evaluador. Pues eso es lo que yo quizá voy a contar aquí, y luego pues el objeto de la ponencia, que era pues contarles el proceso evaluador, que ya se han hecho menciones e hincapié reiterado a lo largo de toda la mañana de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hacemos evaluadores? O sea, esto es lo primero que tenemos que hacer de manera proactiva, porque si no, no nos van a venir a llamar a casa ni a través de nuestras organizaciones. Entonces, para hacernos evaluador, lo primero que tenemos que hacer es entrar en el portal del participante, porque esto se hace a través de ese portal, que ya ha salido la imagen en varias ocasiones, y por tanto tenemos que meternos en ese portal, y hay un apartado que está aquí. Este es el look que tiene la página del participante, y aquí también es donde está lo de los evaluadores. Por tanto, nos asomamos aquí, y aquí está señalado, que quizá no se ve demasiado, pero sí que hay una pestaña en la que pone experto. Entonces, donde pone experto, pues yo ya pincho aquí, y por tanto tengo que tener la información que quiero meter yo en mi perfil, que no es demasiada, y por tanto no voy a perder nada más que un cuartito de hora en meter la información que me piden para el perfil de evaluador, y ya está, viene dado muy sencillamente, y por tanto es muy intuitivo esta interfaz para poder rellenar lo que es nuestro currículum, pero con datos muy cortos. Entonces nos preguntan en esta herramienta, que ahora vamos a ver un poquito. Por tanto, hay dos maneras de que me puedan llamar. La más normal y corriente es la de que yo me haya adscrito y que me haya apuntado al portal del evaluador, y por tanto haya cumplido con ese rellenar mi perfil y que lo tenga disponible lo antes posible, porque cuanto antes queráis estar participando, ya sabéis que las convocatorias han empezado ya, y por tanto pues os pueden estar llamando, porque esto lo hacen con bastante antelación. Hay una convocatoria que no sé si se debe llamar tal convocatoria, pero es como un anuncio en el que se invita a independientes expertos a que se apunten a esta base de datos. Digo que no es mucho convocatoria por el hecho de que se está abierto el plazo durante toda la duración del programa Horizonte 2020. Y luego hay otra vía, que es la del apadrinaje, que es la que llama a la comisión por otra vía, ¿no? O sea, la mayoría de los evaluadores van por la base de datos, pero hay otros que van porque la propia comisión o las agencias ejecutivas pues lo que hacen es pedir a ciertas organizaciones perfiles, y ahí es donde está pues lo que digo yo, el apadrinaje, pues que es que tu rector te recomienda, o que el presidente de alguna asociación o de alguien pues recomienda como que ese es un perfil adecuado para aquellos que requiere la comisión. Por tanto, ese es el otro camino, pero que el que yo vengo a contaros es el oficial, y el que es el más modesto, pero que es el que seguro más efectivo. Como requisitos, pues que tengamos una titulación universitaria superior, y que tengamos, efectivamente, una titulación universitaria, y que tengamos experiencia en algún ámbito, tanto científico como tecnológico o como de gestión, y eso quizá explica en el mundo de la I+D+I, y eso quizá es lo que explica, para los que saben que yo soy gestora y no investigadora, explica por qué yo vengo a contar mi experiencia como evaluadora. Pues porque yo soy gestora, como decía, no hago investigación, pero para que veáis, yo ya no es la primera vez que he ido en mayo de este año, he ido más veces a la comisión a evaluar, y es porque ya hemos dicho, se ha venido contando la importancia que tiene. Yo creo que esto lo justifico en estos dos aspectos, sobre todo, en que hace falta que hemos visto que hay 3 criterios fundamentales para evaluar las propuestas, con lo cual tenemos que no solo ser muy buenos y excelentes, que tenemos que serlo en uno de los criterios, que eso es lo que suelen saber hacer bien los investigadores, pero sí que te hace falta también una parte de gestión y sobre todo de impacto, en la que vamos a proteger nuestros resultados, los vamos a implementar y vamos a dar rienda a que esos resultados puedan ser útiles a la sociedad, al mercado, a la industria o al entorno socioeconómico. Por tanto, esa parte también de transferencia y de implementación de resultados y de aplicación es tan fundamental, que quizá por eso pues otros perfiles que no simplemente son investigadores, que no solo son investigadores, también se requieren en la evaluación de las propuestas.
No pongo entre paréntesis saber inglés porque esto explícitamente no se dice, pero sí que efectivamente va a ser necesario que nos sepamos, no tenemos que tener un nivel excelente de inglés, pero sí que tenemos que saber explicar nuestros argumentos porque vamos a estar dando la cara a nuestros argumentos en las reuniones de consenso y por tanto necesitamos defender nuestros argumentos allí y también necesitamos escribir correctamente el inglés porque nos va a hacer falta el informe que nos... primero, en la primera etapa vía remota, mandar los informes de evaluación individual, pero luego cuando hacemos los consensos nos puede tocar ser el rapporteur, que le llaman, que es el que va a dedicarse a redactar un nuevo informe con el consenso de todos los evaluadores que hayan participado en evaluar esa propuesta. Por tanto, tenemos que redactar bien y tenemos que explicarnos bien. ¿En qué cosas podemos asistir a la comisión? Pues no solo asistimos a la comisión evaluando propuestas, esto es lo más habitual, yo es lo que he hecho en las veces que he ido, pero se puede hacer también otro tipo de servicios que la comisión y las agencias requieren, que es revisar proyectos, hacer los avances de seguimiento, también evaluar y monitorizar programas concretos y luego también te pueden designar para que ayudes al diseño de las propias políticas comunitarias que se van a implementar en forma de programas. Si hay alguna cuestión que surja al tiempo, si queréis, bueno, creo que está previsto de otra manera, ¿no? Porque lo tenéis canalizado por otras vías. Esta es como decía antes, este es el portal del participante y aquí está pues la pestaña de expertos y qué cosas son las que me preguntan a mí cuando quiero rellenar mi perfil, como decía yo, que en un cuarto de hora lo puedo ventilar. Lo primero que me van a preguntar son en qué programas quiero evaluar yo. Este portal, lo bueno que tiene es que está, pues como para todo lo que es la participación en programas de la comisión, es que no solo viene lo que es la participación en Horizonte 2020, aquí tenemos otros programas también de la propia Comisión Europea, como son, por ejemplo, los de la Agencia de Educación y Cultura, los Erasmus Mundus, y por tanto todo este tipo de programas también vienen aquí, o sea que el que quiera hacerse evaluador de esto, pues también tiene que pasar por este camino, es el mismo, y otros programas de la Comisión. Bien, pues nos van a pedir en qué programas queremos evaluar o dar servicio a la Comisión en estos 4 ámbitos que dijimos antes. Nos van a pedir nuestros datos personales y sí que hay un apartado concreto de los idiomas que manejamos. Hemos dicho que no se exige como requisito, pero sí que hay un apartado concreto del idioma. Hay que saber que el idioma que se va a manejar allí es inglés, pero como muchas veces, por supuesto, van traducidas las propuestas, pero sí que, bueno, pues puede venir bien conocer idiomas de otros ciertos países, ¿no? Entonces, eso te lo preguntan expresamente en una de las pestañas, tu nivel de conocimientos de idiomas. Te preguntan sobre tu formación, lógicamente, pero muy brevemente, todo muy dirigido y con espacio muy concreto y particular, cerrado. Y después te preguntan, por supuesto, por tu experiencia profesional y también te preguntan por la experiencia, eso es en un apartado diferente, la experiencia que tienes como evaluador en distintas instancias, no necesariamente en Europa. Por tanto, seguro que algunos de vosotros, pues no sé si también habréis ido a evaluar a la comisión, pero pues habréis estado en comités de programas a nivel autonómico o a nivel nacional como evaluadores. No hay mucha diferencia en el modus operandi, lógicamente. Bueno, pues esto brevemente y luego te dejan la posibilidad de que añadas un currículum también, que antes lo podíamos enviar en un formato concreto, lógicamente, pero que ahora lo que piden es que esté en una web. Por tanto, bueno, pues tendríais que tener el currículum en una web, si no, pues con los datos que están allí normalmente son bastante suficientes como para que puedan ver si nuestro perfil encaja en el topic o convocatoria que haya salido. ¿Cuáles son los criterios que manejan ellos para poder, las agencias, para podernos seleccionar? Porque ¿dónde podría tener cabida que nos toque la suerte de que nos llaman? Bueno, pues por supuesto que tengamos bastante experiencia en los campos objeto de la convocatoria. Y luego, pues que hay otros criterios, como son el equilibrio el equilibrio de género. O sea, tiene que haber una participación de hombres y mujeres muy equilibrada, y yo tengo que decir que esto no se respeta cuando es en la parte que afecta a las mujeres, porque yo en los programas que he estado tengo que decir que hay un desequilibrio absoluto en la participación de mujeres. Y uno de los jefes de unidad de la agencia de investigación decía que estaba muy contento porque éramos muy operativas. Entonces, bueno, pues había mucha diligencia en lo que los días de evaluación son días de mucha presión y de mucho trabajo, porque hay que cumplir los objetivos en los días previstos y, por tanto, hay que rellenar los informes y hacer todo esto muy diligentemente en los plazos y, por tanto, tiene que ser así. Entonces, él estaba enormemente satisfecho de que le tocara, digo que es el programa de Ciencias Sociales y Humanas, que efectivamente sigue teniendo gran más participación de profesionales en mujeres, ¿no? La distribución geográfica también hace mucho. Normalmente te encuentras con gente, no te sueles encontrar con colegas de tu país, sino que hay de otros muchos países y, por tanto, hay una distribución geográfica también adecuada en los paneles de expertos. El panel, tengo que decir que es el conjunto de todos los evaluadores que se convocan o para un tópico o para la convocatoria concreta, ¿vale? Que haya también
una rotación en estos países y una rotación en los perfiles de los evaluadores y que haya también una multidisciplinaridad. Eso va a dar mucho más en Horizonte 2020. Algunas de las cosas que yo voy a contar aquí son, por supuesto, del programa marco, del 7º programa marco, pero creo que lo de la multidisciplinaridad se va a exigir muchísimo en estos programas, dado que, bueno, pues que ahora la respuesta es a retos y no tanto, bueno, también, pero no solo a programas focalizados a un área, a un sector, ¿no? También debe de haber, cuando se preste, pues un equilibrio público-privado en la que es la distribución de los evaluadores, ¿no? Esto yo sí que lo he visto, que hay pues gente que viene pues de una incubadora, de una asociación empresarial o de empresas. Pero bueno, los proyectos que yo he ido a evaluar, como bien decía antes, no son tanto de un ámbito muy científico o muy técnico, sino que son más proyectos de innovación. Los que he evaluado en estos 2 últimos años han sido de impacto de innovación social, muy interesantes, por cierto, y también he evaluado los que es el RIS3, esto que tanto se conoce ahora y que estamos en Galicia pendientes de los fondos que adjudiquen, y los de especialización inteligente a nivel regional. Entonces, por tanto, son proyectos más de estrategia, de diseño de estrategias a nivel del ámbito de la gestión de los sistemas de innovación. 3, por lo menos, tienen que evaluar cada propuesta, por tanto, un panel, si solo hubiera habido una propuesta, pues estaría compuesto como mínimo por 3 evaluadores. Bien. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa si tenemos la suerte de que nos invitan? Bueno, pues esto os diré que va a hacer un año que yo cuando volví de las vacaciones de Navidad me encontré con un correo. Esto os llega un correo, porque vosotros habéis puesto vuestros datos personales, os llega un correo electrónico y os invitan a participar. Os invitan diciendo que cuál va a ser el topic o la convocatoria en la que os proponen evaluar, porque vosotros tenéis que confirmar si en ese topic os sentís cómodos y creéis que podéis aportar en la evaluación, lógicamente. Entonces os dicen, en este topic le invitamos a usted a evaluar y van a ser en estas fechas, en esta franja de fechas. Te dicen de manera muy cierta en qué periodos te tocaría evaluar y, por tanto, tú lo que tienes es que confirmar que sí que en esos topics podrías evaluar y la disponibilidad que tú tienes para esos periodos concretos, que va a ser por lo menos en un mes para poder evaluar por vía remota, dan un periodo de un mes, y luego, normalmente, según yo hablo de las convocatorias medias en las que yo he estado. Entonces, claro, si son muchas más, pues a lo mejor tiene que estar 3 meses evaluando por vía remota. Luego los días vamos a ver que son menos, pero sí que dan un periodo de tiempo, pues como de un mes para la evaluación, y luego te dicen ya directamente cuándo se van a barajar las fechas de lo que es la presencia en Bruselas para las reuniones de consenso. ¿Qué formalizamos? Entonces, ellos te piden, te hacen ese primer sondeo, y cuando tú confirmas el sondeo y dices que sí, pues luego ya en unos meses, y esto puede ser, fijaros que hasta 6 meses antes. Yo vi este correo cuando vine después de los Reyes del año pasado, y yo fui a Bruselas en mayo, y en periodo de Semana Santa, en abril, del 1 de abril al 30 de abril, fue el periodo de evaluar por vía remota. Por tanto, haceros una idea de que esto sí que se hace con una antelación previa, porque ellos necesitan preguntarle a mucha gente para luego cerrar. Confirman después verdaderamente. Este primer correo no es el definitivo, hay otro segundo correo en el que te confirman que sí que vas a evaluar, que sí que te han cogido en los paneles. Por tanto, bueno, pues a partir de ahí se empiezan a formalizar todo el papeleo, que es bastante. Hay bastante papeleo porque ellos tienen que cerciorarse de que todo queda bien atado antes de que tú veas una propuesta, y por tanto tendría que estar toda la documentación necesaria. ¿Qué hacemos? Pues firmamos un contrato en regla. Firmamos un contrato con unas condiciones generales en donde se incluye el conflicto de intereses. También firmamos unas condiciones específicas en donde viene especificado, valga la redundancia, un código de conducta que va a incluir pues todos los valores normalmente necesarios en lo que es el proceso de evaluación. Le damos nuestros datos personales y nuestros datos bancarios. Y luego pues hay unos formularios de lo que va a ser el reembolso de los gastos. Y luego una especie de timing en el que te dicen tanto tiempo para evaluar y tanto tiempo para las reuniones presenciales. ¿Y en qué aparece en ese contrato? Pues lo lógico que aparece en un contrato, el objeto del contrato, que es el trabajo que vamos a tener que hacer. Nos especifican un poco nos describen detalladamente cómo se conduce nuestro trabajo. Y nos van a hablar, pues ese documento que se incluye aquí, que es el conflicto de intereses, nos van a decir cómo son los pagos, también hay una norma de protección de datos personales y una normativa sobre incumplimiento del contrato, ¿no? Y después, en las condiciones específicas, donde aparece la duración, las sesiones que vamos a hacer y ya las fechas concretas de esa planificación. La ley que se aplica, que es la belga, por supuesto, y pues eso, el número de sesiones que haremos tanto en casa como a distancia, como luego presenciales.
¿Qué es el conflicto de intereses? Creo que ya también se ha mencionado antes, pero sí que quería detallar que esto es bastante lógico. El conflicto de intereses nos sale a cada uno de nosotros, porque realmente, o bien, clarísimamente, cuando hemos elaborado una propuesta, pues lógicamente no vamos a poder evaluarla, no podemos ser juez y parte, ¿no? Entonces, cuando hemos preparado una propuesta, pues no vamos a poder estar evaluándola. Cuando, si se aprobara la propuesta, recibiríamos beneficio de ella, tampoco, obviamente, podemos ser evaluadores. Si tenemos una amistad o enemistad manifiesta, como se suele decir, o tenemos relaciones familiares con la persona, con el solicitante, pues tampoco podemos hacer esto. Pero es que luego también, claro, se aplican otras cosas. Esto es una norma general, pero luego se aplican también a las organizaciones, si son grandes, pequeñas. Entonces, si somos directamente contratados por ese solicitante, pues tampoco. Si somos los gestores o los representantes de ese solicitante, pues tampoco. Luego, pues tampoco pueden ir, esto es incompatible, pues con ser un referee o con ser un miembro de comités de programas o grupos consultivos. El código de conducta, por supuesto, incluye que guardemos una estricta confidencialidad de las propuestas, que seamos imparciales, que nuestra opinión sea independiente de la de nuestra organización o de la política de nuestro país. O sea, yo voy allí como experto evaluador, no voy como representante de la Universidad de Vigo. Y, por tanto, se requiere que seamos independientes en nuestros criterios. Que no enseñemos las propuestas a nadie ni charlemos con nadie de esas propuestas, y mucho menos de que le digamos al solicitante o a los solicitantes, que serán varios, lógicamente, pues que le digamos que estamos evaluando su propuesta. Y que no digamos tampoco quiénes son los otros evaluadores. La lista de evaluadores sale una vez al año, quienes han sido evaluadores, pero no se dice qué han evaluado ni para qué, ni de cada una de las convocatorias. Esto también, esta información, que creo que es una de las, no sé si de esto se ha dicho algo, creo que no, pues eso también es interesante porque es bastante jugoso. Entonces yo quería detallaros aquí un poco pues cómo es la retribución de la evaluación. Cuando tenemos que desplazarnos a más de 400 kilómetros desde Bruselas, pues lo que hacen es pagarnos hasta 400 kilómetros nos pagan en tren, que vayamos en primera clase. Cuando pasa de ahí, pues ya podemos ir en avión, y esto va a ser, por supuesto, en clase económica. Si no hay tren, pues entonces nos pagan el kilometraje a un poquito más que nos lo paga la Universidad de Vigo, es 0,22 euros el kilómetro. En origen no se cubren taxis ni parking. En destino, yo desde luego taxis nunca me han pagado. He tenido que coger el tren y, por tanto, tampoco en destino tampoco me pagaron nunca ningún taxi en Bruselas. La manutención diaria son 92 euros por día, y luego el alojamiento son 100 euros por día, lo que es claramente insuficiente para alojarse en Bruselas, sobre todo en el listado de hoteles que te facilitan ellos, porque luego es muy curioso, te dan una lista de hoteles que están muy cerca de Rogier, que es la zona donde está el edificio de la Agencia Ejecutiva de Evaluación, de Investigación, y entonces pues todos los hoteles que te dan allí está el Silke. Entonces, bueno, pues estos hoteles, ni de broma, con un precio negociado con la comisión. Pues entonces, bueno, pues podéis buscaros otros hoteles, pero difícilmente, pues a no ser que sea una pensión así, pues a lo mejor un poquito más modesta, pues lo de los 100 euros es claramente insuficiente, pero bueno, lo es las demás partidas. Por tanto, sí que los honorarios de trabajo, veis una cantidad muy, muy cuantiosa, que es muy jugosa y golosa, pero realmente, bueno, pues tiene también hay que aclarar cómo es, ¿no? Ellos nos pagan 450 euros al día por evaluar tanto en nuestra casa como por evaluar, por estar los días de consenso en Bruselas, pero también hay que decir cómo miden ellos esto. A ver, ¿cuánto se supone que tardo yo en evaluar una propuesta? Imaginaros una propuesta que, gracias a Dios, están limitadas en el número de páginas. Pues imaginaros una propuesta de 100 hojas en inglés, con el consorcio, la parte de gestión, toda la protección y toda la parte de científica y técnica. Entonces, pues son 100 hojas en inglés que tenemos que evaluar, y ellos dicen que proyectos colaborativos de gran escala se evalúan en un día. Y que los proyectos el día incluye que yo me haya visto el proyecto, que lo haya mirado detenidamente y que haya hecho mi informe de evaluación. Por tanto, hago el informe, lo remito porque tengo que haber acabado en el plazo máximo que me dan ellos, si no ya estoy incumpliendo. Entonces, 450 euros al día, pero para cada proyecto es un día de estos. Y los que son así de menor escala o media, pues eso se da como que en medio día. Yo lo tengo visto. Lógicamente, esto no es así. Nosotros necesitamos mucho más tiempo porque se supone que, excepto los que sean británicos y manejan el inglés, los demás no lo manejamos con esa facilidad. Por tanto, ya en la propia lectura vamos a necesitar más tiempo que esto, ¿no? Y luego te regalan mediodía para que tú te leas todo lo que es la documentación de tu acuerdo, de las condiciones, y toda la documentación que te dan de cómo se maneja la herramienta de evaluación y demás, para que tú tengas mediodía que le dediques a esto.
Y luego, bueno, pues nos queda nada más que irnos cuando nos toca ya a lo presencial, pues a irnos a Bruselas y, bueno, pues llevar allí y que no olvidarnos de llevar toda la documentación, todo lo que es los formularios, nuestros billetes, nuestras tarjetas de embarque y los tickets del tren que hayamos cogido, porque eso todo, hay que decir que aunque tengo aquí puesto que eso dicen ellos, que luego al rematar la evaluación sí que se manda documentación, pero esto no es así. Normalmente ellos ya dejan cerrado y no vuelven prácticamente a tener comunicación contigo, lo único que vas a ver que en 30 días máximo te han pagado. Pero realmente no te aceptan ya un ticket de tren de vuelta, o sea, ya no les mandas prácticamente nada. Todo se firma allí, todo se lo entregas allí, hacen copia de la documentación, coges ida y vuelta quizá en el billete del tren, porque eso sí que se quedan con el billete de ida y vuelta, porque si no la vuelta no te la van a pagar. Entonces, bueno, pues todo se formaliza allí directamente en el edificio de la agencia de investigación. ¿Cómo es el proceso? Y como que creo que tenía más interés en contaros esta parte, que es la que es más a nivel del punto de vista y de cómo son las cosas allí en lo interno, que lo del proceso, que quizás sí que se ha hecho a lo mejor una mención mucho más expresa en cada una de las participaciones. Bueno, los criterios, voy rápidamente para que ya no nos cansemos tanto. Los criterios que rigen el proceso, por supuesto, tiene que ser la excelencia en el proceso, pero también la equidad, la imparcialidad, la confidencialidad, que seamos todos muy rápidos, muy eficientes y muy diligentes. Y luego las consideraciones éticas. Nos van a pedir, y esto yo creo que en esto sí que tengo que decir también que esto lo he cogido, estas transparencias de ahora ya son pegotes de la propia comisión. Este es el briefing que le llaman ellos, que conforme llegamos allí pues nos hacen una presentación oficial con estos contenidos y por tanto esto ya lo he traído directamente, por eso están en inglés esta parte, ¿no? Entonces, bueno, es importante decir que lo que no esté dicho en la propuesta no se puede evaluar y por tanto de todos los 3 criterios que yo creo que mis compañeros predecesores han cansado en explicar cada uno de los aspectos que va a haber que evaluar, de los 3 criterios que ya son archiconocidos, entonces tenemos que contar eso, porque si no contamos eso, los evaluadores no lo pueden suponer. Incluso, aunque a veces conozcamos lo que son las propias propuestas, en el sentido no la propuesta, pero sí quién propone, cuál es su nivel de expertise, de experiencia, incluso conocemos a muchos centros, porque es bastante difícil que no conozcamos. Incluso, aunque ellos sortean las propuestas y, por supuesto, se las mandan a cada uno y procuran evitar, es difícil que no te toque. A mí me han tocado muy pocas propuestas que sean de españoles, porque lógicamente ellos ya sortean para que esto no pase así. Imaginaros las de la propia organización, eso no suele pasar casi nunca. Pero como es muy difícil, porque los consorcios son grandes, pues es difícil que no te toque de tu país, ¿no? Pero ellos ya, pues te tocan escandinavos, te tocan los bálticos, te tocan pues los del este. Entonces, pero sí que, por supuesto, habrá algún socio como coordinador, nunca, pero a mí no me tocaron. No sé si se puede darse seguramente la circunstancia, ¿no? Entonces, lo que no tenemos es, podemos conocer, pero aún así conoces porque las propuestas son normalmente del mundo en el que te mueves, entonces sí que conoces a otra gente que no son de tu propio país ni que es tu organización. Entonces sí que conoces, entonces podrías saber que tienen un nivel de experiencia a la hora de evaluar el consorcio, pero realmente tú no puedes evaluar por lo que no está escrito allí. Por tanto, los 3 criterios que tenemos que a nivel individual de cada persona, de cada experto, tiene que ser que solo podemos evaluar lo que está allí escrito, que nuestro criterio tiene que ser un criterio muy estandarizado y justo para cada una de las propuestas y que solo podemos evaluar los 3 criterios que se nos piden. Que hay una parte remota y otras 2, que es dentro del proceso de evaluación, una parte que es la remota, que es la que hacemos en nuestra casa, que es la más enriquecedora y la que hacemos con necesitamos más tiempo, pero que la hacemos muy tranquilos porque esta la hacemos en nuestra casa y por tanto no tenemos problemas de presión ni de que el inglés no lo entendemos, nos podemos ayudar de todas las herramientas que queramos para entender bien todo, las metodologías que nos explican y todo. Las reglas de consenso que se hacen en Bruselas y luego la de esta reunión para poner un poco el ranking de todas las propuestas y candidaturas que se hayan presentado en la convocatoria. Este proceso forma parte, en donde intervienen los expertos, es este proceso del medio, porque lógicamente previamente la comisión o las agencias han intervenido en ver los criterios de elegibilidad y demás, y luego el papel final, los expertos intervienen en el medio, pero lo final también, la última palabra, por supuesto, la tiene la comisión en hacer el ranking y la lista definitiva de las propuestas aprobadas y las no aprobadas. Esto simplemente, pues que son esos 3 expertos como mínimo los que van a ver la propuesta, y aquí tenemos pues esta herramienta que es la que ha estado hasta ahora en el 7º programa marco, que es como todas las herramientas de evaluación y herramientas de este tipo que están en las plataformas, pues una herramienta intuitiva en la que tú vas aceptando hasta última hora. El conflicto de intereses se va a dar en el sentido de que hasta el último día podemos decir que la propuesta que me están mandando estoy en conflicto de intereses claramente. Yo cuando me llaman siempre llamo a Anxo y él lo sabe porque le pregunto a Anxo, ¿sabes de qué propuestas? Me tienes que decir qué propuestas hemos presentado en este
topic porque me han invitado a evaluar. Pero claro, luego dicen, bueno, pues a las que sé hasta ahora son estas, pero luego pues me dirá, pues más allá, porque el plazo todavía no se ha cerrado, está vivo cuando te invitan y por tanto puede haber alguna propuesta. Entonces, aquí todavía podemos decir esta propuesta no porque tengo conflicto de intereses, ¿de acuerdo? Entonces, las aceptamos o no en esta herramienta, ¿de acuerdo? Y aquí es donde metemos nuestro informe, que está con los 3 criterios, es muy sencillo y hay que hacer el informe. Los criterios no los voy a decir, que ya los conocemos de sobra, ni nos vamos a reiterar. Y bueno, pues los aspectos estos horizontales, que son los que no evaluamos directamente, pero que sí que intervienen mucho en lo que son esos 3 otros criterios. Y aquí es donde está, bueno, pues ahora ya lo del ERA no se lleva tanto, porque ahora es otra cosa, está un poco superado, pero luego los aspectos de género, los aspectos éticos, la cooperación internacional, que sí que se evalúan mucho en ciertos tipos de convocatorias. Que tenemos que los 3 criterios pesan por igual, con alguna excepción de ahora en el nuevo programa, y que tienen que tener individualmente un 3 cada una de los criterios, pero luego en el conjunto tiene que ser más de esos 3, que sería un 9. Por tanto, tienen que tener 10 para que se supere lo que sería para que se considere aprobada. Se pueden poner medios puntos también, o sea, podemos poner 3,5, 0,5, y se nos invita a que pongamos del 0 al 15. O sea, que saquen nota todo el mundo desde el 0 hasta la máxima nota. Esto sí que me gustaría dedicarle unos segundos para decir que realmente merece mucho la pena saber, esto está muy bien explicado en este briefing que te dan ellos, en estas instrucciones, porque lo que no podemos es hacer, a veces no somos coherentes en lo que es el informe que rellenamos, ¿no? Si nosotros ponemos un 0 en alguno de los aspectos, lo que tendremos es que justificar que luego, ¿por qué tienen este 0? Lo que no podemos decir, no, es que está estupendamente el enfoque, pero claro, falla. O sea, lo que tenemos es que ser coherente entre la puntuación y los argumentos que damos allí de por qué hemos puesto ese 0. Entonces, el 0 es que verdaderamente no aborda los 3 criterios que tenemos que evaluar, o falta muchísima información y por tanto el evaluador no tiene información para poder puntuar este criterio, ¿vale? Eso es un 0, no tiene información, le falta mucha y por tanto no se ha dedicado verdaderamente a cubrir los criterios. ¿Qué es escasa? Que esta sería suspensa, que esta sería un suspenso. Bueno, pues que verdaderamente tiene unas debilidades enormes y aborda los criterios, pero no de la manera adecuada. Pues que está solo aprobado, bueno, pues que le falta, bueno, pues tiene unas debilidades importantes también y significativas y por tanto hay que mejorar mucho la propuesta. En el que es bueno, pues que necesita todavía alguna mejora interesante. El muy bueno, pues que estos son los matices que hay que dar luego en los argumentos. El que es muy bueno, pues que alguna mejoría todavía es posible, ¿no? Y luego una mejora. Y luego, pues en el excelente, pues que prácticamente no le falta nada. Son detalles menores que no tienen ninguna relevancia a la hora de que la propuesta la consideremos como la máxima nota, que es la del 5, ¿no? Bien, pues este es Rogier, la Plaza Rogier, y este es el edificio, el que está ahí señalado, es donde está la agencia ejecutiva de investigación. Y por tanto, aquí es donde yo he ido, las últimas veces he ido aquí, antes se hacían en otro sitio, en lo que es más el barrio europeo. Y aquí, bueno, pues es donde se evalúa, donde está la GREA, que es la agencia, y aquí es donde tenemos que ir a evaluar. Nos vamos a Bruselas y entonces allí es donde nos preparamos ya para, igual que en casa evaluamos más tranquilamente, pues aquí nos preparamos ya para enfrentarnos a las personas con las que vamos a tener que consensuar las puntuaciones. Por tanto, tenemos que defender esto. Nos reunimos, pues los evaluadores, esos 3 evaluadores, o los 5 que sean, los evaluadores que sea, y las reuniones de consenso están programadas para que no superen más de 1 hora y media, porque claro, lógicamente todo esto tiene que ir en un tiempo, ¿no? Más de 1 hora y media no podemos estar discutiendo una propuesta. Hay una persona allí que es un empleado de la agencia que es el que va a dirigir un poco todo el cotarro. Bueno, pues también decir que el consenso no es simplemente la media de las notas que han puesto. Tú hasta este momento no ves lo que han hecho los otros evaluadores, por tanto es una cosa muy espontánea, es allí donde tienes que ver los contraargumentos a tu propuesta y si coinciden tus notas más o menos con las otras, ¿no? Entonces lo discutimos aquí, esto no se hace una simple media de las calificaciones de los demás, sino que lo que tenemos que hacer es discutir y por tanto tenemos que modular nuestra opinión en función de la nota que vayamos a dar y luego el consenso. Uno de los 3, digo los 3 porque eso es bastante corriente que sean 3 evaluadores, entonces uno de los 3 va a ser el rapporteur de la propuesta y es el que le va a tocar escribir el informe final con todo lo que se haya dicho en esta hora y media llegando a esa nota de consenso. Tenemos un observador que va deambulando por las salas de las evaluaciones y va preguntándonos, nos puede preguntar a los propios evaluadores, nos puede preguntar ciertas cuestiones sobre nuestra experiencia, pero por supuesto no va a influenciar para nada en las propuestas ni en nuestras decisiones. Este es el que informa y hace sugerencias de mejora a la Comisión Europea y a las agencias y bueno, pues es el que va velando porque el proceso se desarrolle con plena normalidad.
que hay que hacer un documento que es el informe de consenso que ha derivado de esa reunión de consenso de hora y media como máximo, y este informe de consenso es bastante importante y aquí de verdad que te pasas un buen rato. De hecho, a veces a las 6 ya se cierra, bueno, no se cierra el edificio, pero sí que a las 6 ya se va normalmente todo el mundo a casa, pero como tú tienes tu clave de acceso, pues tú te quedas allí en el edificio y te quedas allí pues hasta que terminas los reportes de los informes que te han tocado, porque bueno, verdaderamente aquí sí que hay que emplear un lenguaje, aquí sí que está muy encima. Antes de que tú cierres esto, el propio jefe de unidad o el que está contigo en los consensos es el que te dice pues qué lenguaje se le adecuado, porque aquí lo que tenemos que tener cuidado en no molestar a nadie, no hacer que las críticas simplemente sean constructivas, hay que ponerlos, porque este consensus report va a ser la base del informe que se le mande luego este no es exactamente pero sí que en este se basa el que le van a mandar después al solicitante, por lo tanto es muy importante que esto se haga pues con la base de quien lo ha leído y lo ha estudiado, ¿no? Entonces pues aquí hay que dar cuáles son las debilidades, las fortalezas, no hay que sugerirle a nadie vaya usted a otro lado a presentar la propuesta o venga en otro momento, sino que simplemente, bueno, pues se le dice qué es lo que ha hecho bien, qué es lo que ha hecho mal y por qué, y justificando las notas que se le han dado, ¿no? Por tanto, crítica constructiva y nada que sea denigrante ni crítico con los solicitantes ni con la propia propuesta, ¿no? Y luego, pues hacemos dentro de un topic, de una convocatoria, lo que hacemos es reunirnos todos los evaluadores que hemos visto las propuestas de ese topic, y esto sí que es una reunión informal en la que ya vemos un poco pues los que hayan tenido las mismas notas y los ordenamos. Pero es una cosa bastante informal porque el orden ya más riguroso y estricto viene en lo que es la reunión ya de todos los topics de la convocatoria, que es donde se reúnen un par de ellos de cada uno de estos paneles individuales de topic y se reúnen todos un par de ellos de cada uno para que luego ya den el ranking final, que es el que va a adoptar la comisión con la lista definitiva y las propuestas suspensas. ¿Cómo se deshacen ciertos empates? Podemos tener en estos paneles informales, es donde vemos de cada topic pues cuáles son las notas que tienen una nota similar y las calificaciones similares, y podemos hacer sugerencias y recomendaciones para el panel definitivo que se reúna de todos los topics de la convocatoria. Por tanto, el primer criterio, cuando dos proyectos tienen la misma nota, el primer criterio va a ser el que tenga más en excelencia. Si siguen empatando, el que tenga más nota en impacto. Después, esto es ya propio del programa Marco nuevo, pues el que se dé esta circunstancia, porque no todos tienen un presupuesto dedicado a pymes, pues el que tenga mayor presupuesto dedicado a las pymes, y luego pues el equilibrio de género, que es esa cosa que indirectamente pues cuenta a veces sí bastante, ¿no? En acciones de innovación, esto lo he aprendido porque yo del programa Marco, del nuevo, pues efectivamente estos detalles no los tenía, que en acciones de innovación y los instrumentos para PYME, pues va a ser el impacto lo que cuente primero antes de la excelencia. Y bueno, pues simplemente yo creo que ya no voy a decir nada más. Ese otro panel definitivo en el que se ordenan las propuestas y se le sugiere a la comisión cuál es el orden definitivo y para la lista de los excluidos y los aprobados. Y por tanto, y la propuesta de financiación hasta donde tiene que llegar. De cada este panel tiene que tener como resultado pues un informe que es el que se le vaya, de resumen de la propuesta, que es el que se le va a llamar se le va a mandar al evaluador, al solicitante, y yo creo que nada más. Simplemente pues recomendaros una vez más que desde luego participé, porque esto es una escuela formidable, la de la evaluación. Aparte de que vais a aprender mucho, vais a conocer un poco por dónde van los tiros de cada uno de vuestras áreas de expertise, vais a crear una experiencia formidable, unos pingües beneficios también os van a reportar, y luego yo creo que también a nivel personal y a nivel profesional se hacen muy buenos contactos que también nos pueden servir para presentar otras propuestas con la gente que se conoce allí. Tuve la oportunidad la última vez de estar con una persona de Israel que me invitó a que visitara Tierra Santa, con lo cual quiero deciros que también profesional y personalmente se pueden hacer muchos contactos. Nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ángeles, por contarnos desde dentro qué es ser un evaluador. No sé si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, a la gente que nos está siguiendo online o la gente que...